Vale. Buenas a todos. Bueno, primeramente nos presentamos. Somos Nacho, Canti y Uriol de Atrac, de Real Estate, ¿vale? Nada, teníamos una charla de 10 minutos, yo creo que será de 7, intentaremos apresurarnos. Sobre CLS, qué es y cómo detectarlo, ¿vale? Intentaremos listar también de manera rápida las herramientas que usamos para detectarlo, una posible solución igual para asfixiarlo. Y nada, luego os hemos preparado un vídeo así también en plan rápido para que podáis ver pues un ejemplo gráfico, ¿no? Bueno, qué impacto tiene en la usabilidad. Vale, para empezar un poco, definir lo que es CLS, supongo que no suena a todos, pero bueno, responde a las siglas Cumulative Layout Shift. Esto vendría a ser un poco los saltos que podemos detectar en una página web, tanto horizontales como verticales. Y aquí importante sería la palabra cumulative, acumulativo, porque no solo se da en el proceso de carga de la página, se da durante toda la vida útil de la página. Incluyendo las interacciones que como usuarios, usuarias hacemos con la página. Aquí podéis ver un GIF de ejemplo bastante claro donde eh, un pequeño salto en la página puede llevar a resultados no deseados. Todos estos saltos que se producen en la página tienen una consecuencia y es que Google les da un score dependiendo de la cantidad de la magnitud del salto que se produce, como digo, durante toda la vida útil de la página. Entonces, a este score que Google le otorga, lo va dando como en ventanas de tiempo y al final esto tiene un resultado, que es una puntuación. Esta puntuación puede ir desde un 0,1 hacia abajo. Entonces, lo realmente deseable sería tener nuestra aplicación con un resultado en color verde, que sería bueno, que aquí lo vemos reflejado con un 0,1. También, si bajamos de ahí, se nos va a poner en un tramo amarillo. Y si bajamos más todavía, nos va a poner en un tramo rojo no deseable. Aquí podemos ver algunas herramientas que usamos nosotros en nuestro día a día para resolver problemas. Por ejemplo, en Real Estate tenemos dos dashboards de Datadog, uno que nos da métricas de campo y otro de laboratorio. Este que nos da métricas de campo, podemos ver aquí un ejemplo de problemas que teníamos en marzo y que se hicieron unos fix que nos mejoraron muchísimo la puntuación que teníamos en abril. También usamos un script que les vamos a enseñar más adelante que te da en tiempo real las medidas de CLS que se generan, que lo puedes usar para probar desarrollos en local y tal. También tenemos el Google Search Console, que también es un sitio donde vemos las métricas. El problema con este es que solamente te da métricas de los últimos 28 días. También tenemos otras herramientas como es el PageSpeed Insights y herramientas que vienen integradas directamente en la consola de Chrome. Por ejemplo, el Performance, que lo usamos para ver los fotogramas, para ver precisamente los movimientos de qué elementos se están moviendo, y el Lighthouse, que también nos da un score. Vale, ¿y cómo nos afecta el CLS? Pues el CLS, tener un score bajo, nos afecta la performance, genera una mala experiencia de usuario, lo que significa que el usuario va a pasar menos tiempo en la página y probablemente no va a volver. Y también nos perjudica el posicionamiento en SEO, lo que significa que vamos a estar abajo en SEO y vamos a tener probablemente menos visitas. Os cuento un poquito el vídeo antes de que lo veáis, porque igual queda más claro de esta manera y así luego os hacéis una idea de lo que pasa, ¿vale? Em, para que os pongáis en contexto, imaginaros, ¿no? Somos un usuario, hacemos una búsqueda, en este caso en Sabadell, haremos un scroll, en este caso en versión mobile, entraremos en un detalle de un piso, una vez entremos dentro, veamos si nos gusta, si no, pues todo, ¿no? Seguimos el flujo, le damos al botón de volver y seguimos navegando. Normalmente sucede una cosa y es que la persona que sigue navegando navega hacia abajo, no navega hacia arriba, ¿vale? Aquí está la gracia del ejemplo que os enseñamos, que nos reportaban CLS y vimos que había un pico de CLS importante, pero no éramos capaces de detectarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo después de tantas pruebas nos dimos cuenta de que este CLS se genera? Pues se genera cuando vuelves para atrás y en vez de hacer scroll hacia abajo, haces scroll hacia arriba, ¿vale? Vale, vamos haciendo scroll hacia abajo. Vale, entramos en un piso, le damos al botón de volver. Aquí no se ve, pero hacemos uso del script de CLS, ¿vale? Ahora lo lanzamos arriba. Exacto. Y justo cuando empiezan a aparecer cars
Premium en este caso es cuando se ve reflejado el CLS. ¿Vale? Como podéis ver, tal como decía Nacho al principio, este CLS es acumulativo. Como se repite en cada card nos va sumando ese CLS, ¿no? Y si os fijáis, bueno, ahora ya he acabado el vídeo, pero si os fijáis, en vez de estar en 0,1, el acumulativo acaba estando en 0,6, 0,8, ya no recuerdo cuánto era. Este era uno de los mayores problemas que teníamos en parrilla en versión de mobile, ¿vale? Así que nada, una vez ejecutamos el script, lo bueno es que nos permite ver también, desplegando la información que nos da, cuál es el elemento que nos genera. Es decir, nos da el tag de HTML que nos está generando ese CLS. Vale, aparte de esto, para detectarlo, una de las maneras es dentro del elemento, del inspector de elementos de Chrome, ¿no? Podemos ir rastreando componente tras componente qué tamaño tiene, ¿no? Aquí en este caso, seguro que os sonará este componente, el Per Dynamic Rendering, es el que nos carga el placeholder de cada card, ¿vale? ¿Y qué nos dimos cuenta? Que el placeholder de cada card no tenía la misma altura que la propia card, ¿vale? Entonces, al final, el cómo lo detectamos ya no es solo navegando, intentando indagar, ejecutando scripts, usando herramientas, sino que también es contrastando esta información con el DOM, ¿no? Viendo si realmente pues, este tamaño coincide o no coincide y por qué genera este CLS. Normalmente puede haber una variación de pocos píxeles, pero cuando hay una variación de tantos píxeles es cuando el CLS pega tiradas bastante más grandes. ¿Vale? Vale, aquí un poco la solución puede ser relativamente sencilla, incluso puede haber diferentes estrategias que básicamente todas se reducen a intentar reservar el espacio que va a ocupar el elemento que vayamos a renderizar para que no se produzcan estos saltos. Aquí lo solucionamos brevemente con un min height, pero la dificultad un poco del ejercicio fue intentar localizar este CLS y darse cuenta de por qué estaba pasando, porque todas las métricas nos daban como que aquí estaba pasando un CLS relativamente grande y no éramos capaces de encontrarlo. Entonces, claro, hasta que vimos que realmente se producía cuando hacías un scroll hacia arriba en vez de hacia abajo, es cuando lo vimos. Y aquí es donde fueron de gran ayuda las herramientas que os he comentado antes, Candy, sobre todo el script que utilizamos en la consola de Google. La solución, ya digo, pasa pues dependiendo de lo que queramos hacer, pero es relativamente fácil y consiste básicamente en utilizar placeholders o reservar el espacio del elemento. Este ha sido básicamente un ejemplo de los muchos que nos hemos encontrado, no solo nuestro equipo, todos aquí hemos tenido que luchar con el CLS durante bastantes meses y hemos mejorado mucho la métrica de Fotocasa en ese tiempo. Esto solamente ha sido un ejemplo un poco gráfico de lo que nos hemos encontrado. Si tenéis preguntas, creo que vamos en time, sí. Sí, muchas gracias. Un aplauso. Marc, ¿tienes una pregunta? Vale, aquí es el ejemplo este. Claro, es un caso que no es muy común que la gente haga scroll hacia arriba, ¿no? Vaya atrás y haga scroll hacia arriba. Entiendo que esto, no, al no ser un patrón común, no sale directamente en las gráficas, ¿no? De CLS. ¿Cómo habéis podido detectar, ¿no? Ese incremento de CLS solo en una parte pequeña del flujo de la parrilla? Yo mismo. Veíamos que teníamos CLS, eso lo detectábamos en las métricas, en los dashboards, sabíamos que había CLS en parrilla, no sabíamos exactamente dónde. Entonces, básicamente fue lanzando el script, probando cosas, más o menos intentas hacer una estrategia de reducir el campo, de intentar ver dónde puede estar ese CLS, entonces vas acotando. Hubo un poco de factor suerte, ¿no? Tú vas probando cosas hasta que realmente encuentras una que, ¡pum!, ahí te pita. Entonces ya cortas más el campo, sigues investigando. Entonces tiene un proceso un poco manual de picar piedra e intentar buscarlo. Es que, claro, aquí hablamos de algo que es difícilmente automatizable porque al final es una métrica, no es de laboratorio, es una métrica de campo donde hay una interacción de usuario, donde puedes tener corner cases o cosas no previstas, ¿no? Entonces sí, hubo un factor un poco suerte, pero bueno, al final dimos con ello. Claro, al ser acumulativo, cuando veías el dashboard, veías que eso estaba pitando. Claro, entonces cuando tú te ponías a hacerlo, a lo mejor hacías un scroll leve y el CLS era pequeñito, 0,0 algo, que dices, bueno, a lo mejor no supera el threshold como para que salte una alarma, ¿no? Pero dimos con ello.
De hecho, como última puntualización, nos dimos cuenta también cuando estuvimos colaborando con Argent, que nos estuvo ayudando con el tema de CLS, nos dimos cuenta de que nos decía, cuando hago un scroll rápido hacia abajo en parrilla, me genera CLS. Poco, pero me genera. Claro, ¿qué es lo que sucedía? Que se desplazaba los componentes conforme se iban pintando, pero se desplazaba poco. Es decir, el CLS era muy bajo. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando una vez, haciendo un scroll rápido también hacia abajo, habían componentes todavía que no se habían transformado del placeholder a su propia cart, volviendo a subir hacia arriba sí que veíamos esos saltos. Además son súper molestos, ¿no? Porque igual tú de arriba hacia abajo ves un píxel, ves dos, no lo notas mucho. Pero cuando es al revés, que no sabemos si el usuario lo hace o no, pero por lo visto hay muchos usuarios que sí que se nota. Entonces, pues bueno, es lo que dice Nacho también. Hay un factor de suerte porque siempre estás investigando de CLS, nunca sabes exactamente dónde está, a menos que sea muy evidente, pero bueno, la verdad que también fue como ejemplo, fue bastante divertido encontrarlo. Siguiendo un poco con la pregunta de Mark, entiendo que tenéis este smell en los dashboards de que tenemos valores de CLS altos y entonces os ponéis a debugar, ¿no? Con este script que nos habéis enseñado. ¿Tenéis tagueado? Es decir, ¿podríamos taguear o guardar la información esta? Porque al final este script os devuelve el selector que está provocando el salto de CLS, si no me equivoco. Si esto lo guardásemos y lo enviásemos a Segment o a algún lado, tendríamos un registro de todos los usuarios con el selector que está provocando este salto y luego hacer una query de guardarlos y entonces no tendríais que buscarlos, sino que tendríais ya un reporting de todos los selectores que están provocando CLS y ordenarlo por el valor más alto, etcétera. No sé si lo tenéis esto hecho. No lo tenemos hecho. Sí que es algo que hemos hablado, que igual se podría mirar de guardar esta información que nos da el script. Pero bueno, creo que todavía deberíamos investigarlo un poco más, ver de qué manera podemos reportar y pasárnoslo. Por ahora nos basamos más que nada en las herramientas que ha comentado antes Candy. Y al final también, en este caso, por ejemplo, nos salía el CLS solo en mobile. Esto en desktop no pasaba. Pasaba mucho menos y no nos marcaba como CLS, ¿no? Pero bueno, sí, como comentario lo hemos hablado, pero todavía no hemos dado el paso de ver cómo lo podemos implementar o ver si se puede implementar o no. De Rookie, la pregunta. ¿El CLS importa solo en las páginas que se indexan por Google? My Personal Area, ¿no? Que Google no te la va a leer. ¿Lo medís ahí también? Si sí, lo fixiáis. Si no, no importa. Porque uno de los puntos era, te penaliza Google, pero lógicamente My Personal Area, si tiene layout shift, no te importa mucho, ¿no? Pero a nivel de experiencia de usuario, quizás sí. Creo que esta misma pregunta se lo comentamos a Dasha, nuestra experta en SEO, y Google es como un poco opaco al respecto. No tenemos la certeza de que eso ocurra. Pero se lo preguntamos sobre todo a raíz del detalle, porque la intención es no indexar los detalles de Fotocasa, pero aún así sí que están indexados los detalles, aunque en el internal linking le digamos que esto es un no index, no follow, pero sí que están, los detalles están en el índice y ahí el CLS importa también. Entonces, en una página que realmente no esté indexada, no lo sé. Dasha tampoco nos dijo nada claro al respecto. Ante la duda, yo creo que lo mejor es si se trabaja bien y se intenta cuidar el CLS siempre, pues siempre será la mejor estrategia. Pero no nos consta de qué hace realmente Google con esas páginas, porque además si no están indexadas, yo interpreto que tampoco van a tener un score a la hora de posicionarlas. Pero eso en teoría no lo manda el navegador de cada persona que esté navegando. Sí, no sé si me equivoco o no, pero no era algo como que cada persona que esté usando la web lo envía al usar el Chrome y acaba llegando. Entonces, si hay un CLS, acabará llegando también. Claro, ahí al ser una métrica de campo, el navegador Chrome está recogiendo que es tú a interactuar con esa página se está produciendo ese CLS. Estoy seguro de que ese CLS le llega a Google. Lo que haga con ese valor ya lo desconozco. No lo sé, pero que llegar seguro que le llega. Pues muchas gracias, Candy, Nacho, Uriol.